rudo para el país. Ayer a estas horas estamos hablando de 60 personas encontradas en fosas clandestinas en Jojutla, Morelos, entre ellos menores de edad. Y hoy le hablamos de que un comando atacó a un grupo de personas que participaban en los festejos de San Juan en Irapuato, Guanajuato, dejando un saldo de 10 muertos y al menos 12 heridos. Bueno, esto era ayer 10 muertos, ahora ya son 12. Habitantes y testigos en el lugar dijeron que las personas convivían con el festejo cuando varios hombres armados dispararon a la multitud que bailaba y bebía en la calle. Las personas, en su mayoría jóvenes, trataron de ponerse a salvo, pero muchos de ellos cayeron con heridas de bala. Ahí tiene usted algunas de las imágenes que han empezado a correr por aquí y por allá. La presidenta Sheinbaum lamentó el suceso, aseguró que se trabaja en las investigaciones contra el gobierno del Estado. La gobernadora de la entidad, Livia Denis, aseguró que se esclarecerán los hechos. No más faltaba, ¿verdad? Ese es el discurso. Se esclarecerán los hechos. Oigan, se esclarecerán los hechos. Bueno, esto es lo que dijo la gobernadora. También la presidenta dijo, no, pues es un asunto, un enfrentamiento entre grupos, etcétera. Como si eso hiciera más o menos el asunto, ¿no? Por favor, al fin y al cabo, perdón, son 12 personas muertas en día martes en una fiesta local, que qué bueno, ¿no? Mire, mientras bailaban llegaron y de repente a disparar así a mansalva, vámonos, ¿no? Y esto yo le diría, pues, ahora sí que de qué se trata, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo la presidenta hoy? Sí, es un lamentable pues homicidio múltiple y se está en investigación. Se está en investigación. Bueno, vámonos, si le parece, para hablar del tema con David Saucedo, experto en seguridad. Querido David, gracias por tu tiempo. Qué cosa, ¿no? Ayer Jojutla, hoy Irapuato. Adelante, ¿cómo has estado, David? ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte. En efecto, este lamentable episodio se da en el contexto de una disputa eterna, sin fin, de varios años entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, de acuerdo con las primeras investigaciones, lo primero que se ha logrado saber acerca de este multihomicidio, datos de la Fiscalía General del Estado apuntan en el sentido de que ninguno de las personas lamentablemente asesinadas, dentro de ellas un menor de edad, tenía ningún tipo de antecedente o vínculo criminal. En efecto, la zona es de alto consumo y comercialización de drogas ilícitas. Sin embargo, los antecedentes que hay de las personas asesinadas nos indican que eran personas que estaban ajenas a la actividad delictiva. El cártel de Santa Rosa de Lima desde hace tiempo ha lanzado incursiones en contra de bastiones del cártel Jalisco en distintas regiones de Guanajuato. Ningún grupo criminal se ha atribuido la autoría de este atentado, pero en virtud de que Irapuato es un bastión del cártel Jalisco, suena un poco difícil que ellos mismos hayan realizado una masacre de estas dimensiones en su propio territorio. Lo más factible es que el propio cártel de Santa Rosa haya atacado al cártel Jalisco con el objeto de calentar la plaza, tal y como lo ha hecho en otros municipios de Guanajuato, atacando justamente durante la realización de fiestas regionales, fiestas patronales. Se repite un patrón en este caso de ataque en contra de comensales y asistentes a un festejo, y se da en el contexto de tratar de atraer la presencia de fuerzas estatales y federales a una cierta región de Guanajuato para que dejen descubierta otra región. En el arroz criminal, como se sabe, se le llama calentar plaza. Bueno, oye, pero lo que dices es un dato brutal, David, ¿eh? Ninguna de las personas muertas tendrían la identificación de pertenecer a uno u otro cártel, ¿eh? Es terrible eso, David. En efecto, en otros municipios como San Felipe, recientemente Dolores, Celaya, ha ocurrido exactamente lo mismo. Un grupo criminal, aparentemente el cártel de Santa Rosa, comete actos de narcoterrorismo, es decir, ataques a la población civil, con el objeto de atraer la presencia de fuerzas estatales y federales a ciertas zonas para dificultar la actividad criminal de una organización rival. El cártel Jalisco Nueva Generación también incurre en este tipo de episodios, pero suena un poco complicado suponer que lo hayan realizado ellos justamente en su propio territorio. Ahorita hay una concentración importante de fuerzas federales. Es importante destacar que en Irapuato hay una zona militar, una de las más grandes del país, y a pesar de la existencia de esta zona militar desde hace tiempo, Irapuato está en llamas. Además, la policía local, el gobierno actual es de Lorena
Brenda Alfaro, el secretario de Seguridad Pública es Ricardo Benavides, desde hace tiempo han mostrado una notable incompetencia para frenar la violencia homicida en el municipio de Irapuato. A pesar de que han ocurrido este tipo de eventos de manera periódica, regular en Irapuato, el secretario de Seguridad Pública parece inamovible. Y lo que es peor, no hay detenciones, capturas, decomisos en contra de integrantes del Cártel Jalisco, que sabemos es el grupo que controla al municipio de Irapuato, lo que nos hace pensar en una complicidad de las autoridades locales, en este caso del municipio, con dicha organización criminal. Oye, al final aquí lo que también uno no puede perder de vista, David, es que la autoridad dice vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y la autoridad da la impresión de que acaba, no sé si la palabra sea minimizar, pero acaba diciendo es un enfrentamiento entre ellos, ¿no? Es un enfrentamiento ahí entre grupos delincuenciales, ¿no? Como si eso hiciera menor la responsabilidad de la autoridad, ¿no? Coincido plenamente con tu apreciación. Me parecen lamentables las apreciaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en efecto revictimizando a las personas que lamentablemente fueron asesinadas en este lamentable episodio. No es ninguna justificación que haya guerras de cárteles y que con esto se justifique los distintos multihomicidios que ocurren a lo largo y ancho del país. Me parece necesario que el gobierno federal se aplique para el combate al crimen organizado. Hay una reducción de homicidios en el estado de Guanajuato, pero la reducción de homicidios se debe sobre todo a una labor que se realiza por parte de las autoridades estatales. La autoridad municipal y la autoridad federal son completamente omisas en el combate a las células del narcotráfico que cometen este tipo de masacres. Estás hablando del gobierno federal, no del gobierno estatal. Sí. El gobierno estatal está haciendo la parte que le corresponde. Finalmente se dio la sustitución de Carlos Amarripa, el fiscal de triste memoria, triste recuerdo en el estado de Guanajuato, junto con Álvaro Cabeza de Vaca. Hubo un relevo de ambos mandos, pero el gobierno federal está completamente ausente, a diferencia de otras entidades del país, en donde Omar García Harfuch ya personado, ha estado presente conduciendo operativos. En Guanajuato solo ha ido un par de veces, va a unas reuniones de 2 horas y se retira. No hay un despliegue táctico operativo del gobierno federal en Guanajuato como sí lo hay en otras entidades gobernadas por Morena. Oye, sí, es lo que te iba a decir, es lo malo de ser oposición, pero también me da la impresión de que la nueva gobernadora ha tratado de ser muy cercana, ¿no? Ha tratado de sumar, ha tratado de incluso de que el gobierno federal pudiera participar más, pero por lo que veo es lo malo de ser oposición. Ya ves, no eres oposición, ves Sinaloa, pasa todo lo que pasa y también no pasa nada. En efecto, en términos simples y llanos, el gobierno federal exigió la cabeza en su momento de Carlos Amarripa y de Álvaro Cabeza de Vaca. La gobernadora accedió y nombró de hecho a personajes muy cercanos al gobierno federal en dando responsabilidades. Me parece que sí están realizando el gobierno estatal la parte que le corresponde, pero el gobierno federal, justamente porque el gobierno de Guanajuato es del PAN y pertenece a otro signo zodiacal, no recibe el respaldo que sí tienen otras entidades que son gobernadas por Morena, como el estado de Sinaloa. No va a pasar mucho, ¿no? Perdón que lo diga, me apena incluso decirlo, pero pues ¿qué va a pasar con esto, no? Pues van a mandar ahí a San Juan una buena cantidad, ¿no? de efectivos, y van a decir, miren, ya pasó, y luego a los 6 meses vuelve a pasar algo, ¿no? Porque en el fondo el conflicto no se destraba, ¿no? Más bien cosas como estas nos dejan un sinfín de lucubraciones. Sí, lo que hace el gobierno federal con los distintos incendios que hay a lo largo del país es administrar el conflicto, pero no resolverlo. Como dice, bueno, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué querrá decir eso, David? Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Es ganar tiempo para poder aguantar la presión mediática, que no haya una disminución sensible en los niveles de aprobación en este caso, presidenta Claudia Sheinbaum, de las autoridades en materia de seguridad pública, dejar que el tema se diluya en los medios debido a otras noticias también de alto impacto. Es una estrategia que utilizan de manera regular nuestros gobernantes para ganar tiempo y evitar la erosión mediática frente a este tipo de eventos. A ver, déjame hacerte una pregunta final. ¿Qué piensas de lo que fueron estas 60 personas que fueron halladas en una fosa clandestina en Jojutla, Morelos? Te diría que lamentablemente estas personas que se identificaron ya
gran parte de las mismas no se contabilizan en la cifra de homicidios. Es decir, los cárteles en todo el país lo que están haciendo es asesinar personas y ocultarlas en las narcofosas. El día de hoy, ni el día de hoy, ni el día de mañana, estas personas se van a integrar a la lista de personas, de las métricas de homicidios. Desde hace varias semanas el gobierno federal afirma con contundencia que hay una reducción en el número de homicidios, pero nunca se contabilizan a las personas que aparecen en estas narcofosas, la mayoría de las cuales fueron asesinadas con tácticas de tortura atroces. No fue una muerte realizada por arma de fuego, sino suelen pasar largos procesos de tortura para obtener todo tipo de información. Es decir, lo que vemos es todavía una industria de la muerte. Los cárteles de la droga siguen con su maquinaria de muerte operando de manera impune, sin que las autoridades locales pongan un freno al delito de la desaparición. No está tipificado como tal, el reclutamiento tampoco. Necesitamos que se modifique el marco legal para generar penas ejemplares en contra de los grupos criminales que ejecuten este tipo de prácticas. Y eso no se está discutiendo en el periodo extraordinario, ¿no, David? Tenemos otro tipo de prioridades para ellos. Como tú sabes, hay un conflicto en el gabinete de seguridad. Por un lado, el ala civil contra el ala militar, el ala civil encabezada por Omar García Harfuch y el ala militar por el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla. Hay una disputa entre ambos bandos, un proceso de aprobación de varias iniciativas de ley que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la figura de SAR en materia de seguridad para empoderar a la Guardia Nacional. Pero en todo esto que hay de iniciativas de tipo legislativo, no hay nada que vaya dirigido directamente a atender la preocupación de los ciudadanos, el secuestro, la extorsión y el homicidio. Te mando un gran saludo, David Saucedo. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias a ti, Javier. Te mando un abrazo.